Buen día para todos. Mi nombre es Ernesto Reina Tacuma. Pertenezco a la Universidad de Espinal y antes llamada IFIT. Estoy estudiando técnico profesional en mantenimiento electrónico, como decía, en el Espinal. En este momento quiero mostrarles así rápidamente una actividad que hice de ecuaciones diferenciales sobre el análisis de fenómenos físicos y su aplicación en las transformadas de Laplace. Aquí el primer problema es el del paracaidista, que como pueden ver es un fenómeno físico donde da la caída de un cuerpo bajo la acción de la gravedad y la resistencia del aire. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El paracaidista aumenta su velocidad, cae y aumenta su velocidad. Después el aire se opone y llega a la velocidad límite. Este es su diagrama vectorial. En este caso se usa la segunda ley de Newton. Aquí también están sus significados de símbolos por si de pronto se les olvida uno. Aquí también seguimos con el paso a paso. Por ejemplo, identificar las fuerzas, sustituir en la fórmula, ordenar la ecuación, al final resolver. Después de eso integramos, o sea, multiplicamos toda la ecuación y integramos. Después de integrar, pues despejamos la velocidad, o sea, despejar la velocidad. Después se interpreta y a continuación hacemos lo de la transformada de Laplace, que es pues transformar la derivada, que es la fórmula de él es esta. Aquí también está su significado de cada símbolo, por ejemplo la transformada de Laplace es la L, la variable de Laplace, su función transformada y su condición inicial. Primero se transforma, como les había dicho, después se agrupa, se despeja, se convierte en fracciones parciales y después se coloca inversa, hasta que al final da el resultado final. Después de esto, pues seguimos con el movimiento amortiguado, que es donde un sistema en movimiento pierde energía con el tiempo debido a una fuerza de resistencia. Como les decía, aquí está el diagrama vectorial, fuerza del resorte, fuerza de amortiguamiento y sentido positivo del movimiento. Aquí está la fórmula que se usa, su significado de símbolos, porque hay, pues como ejemplo masa, pues hay inercia, amortiguador por la resistencia y el resorte por la fuerza elástica. Aquí es como una solución, el significado, por si también tienen duda de la R que está acá. Después se sustituye, se resuelve la ecuación y al final se interpreta. O sea, de acuerdo a la raíz, si hay raíz compleja, pues es que oscila, si no, no oscila. Seguimos aquí con la aplicación de Laplace, que es la ecuación. Como les decía, la ecuación después es esta. Aquí se transforma, aquí se sustituye, luego se agrupa y al final se despeja. Aquí seguimos con otro problema que es del péndulo, que es un sistema físico donde el objeto suspendido oscila debido a la acción de la gravedad. Como pueden ver, aquí también está su diagrama vectorial, que están sus componentes tangencial, componente radial, el peso y la tensión, como ven en el dibujo. Aquí también está su significado, o sea, la tensión dirigida a lo largo de la cuerda hacia el punto de soporte, la T. La FT es componente tangencial, la otra es componente radial. Esta es su fórmula, significado de símbolos también.
el ángulo, el tiempo, la gravedad, la longitud y la aceleración angular. Aquí está su proceso, pues se aplica la ley de Newton en rotación, que es la segunda ley, que es esta, la ley en forma rotacional. Pues la que es como una R es el torque, la I pues momento de inercia, el ángulo y la aceleración angular. Aquí expresa el torque, signo negativo indica que es una fuerza restaurada. Aquí el momento de inercia, luego se sustituye la ecuación. Al final dividimos entre ml aproximando para ángulos, hasta que al final se llega a la ecuación lineal, a la final. Aquí con el circuito RLC es un circuito pues formado por resistencias, capacitores, un capacitor, por una resistencia, por un capacitor y un inductor, donde pues la energía se disipa y se almacena, como se ve en la imagen. Como se puede ver el circuito, como pueden ver aquí se ve el circuito más su plano cartesiano, que pueden ver el voltaje de la fuente, 90 grados adelante también en fase con I, 90 grados acá. El voltaje de la fuente, del total de la fuente, pues es la verde, 90 grados de adelante es entre la roja y la verde. Aquí también están sus símbolos, la fórmula y también el significado de cada uno de la fórmula. Por ejemplo, como les decía, L inductancia, R resistencia, C capacitancia, Q es la carga, la T es el tiempo, dQ y dt es la corriente, y d al cuadrado por Q es I sobre t al cuadrado es la variación de la corriente. Aquí el voltaje, y como pueden ver, cada elemento aporta un voltaje por cambio de corriente, cada de voltaje y el almacenamiento. Aquí en el proceso, pues, como les decía, se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff, expresa todo en función, y aquí su aplicación. Aquí sigue lo de Laplace, donde se transforma todo, queda ecuación algebraica y pues obviamente más fácil de resolver. Como en las anteriores, se transforma, se sustituye, se agrupa, se despeja y se inversa, como pueden ver acá. Ya el circuito LC, ya solo como pueden decir, como todos saben o pueden saber, es un inductor o un capacitor. O inductor, pues como pueden saber algunos, es una bobina. Aquí también está su plano cartesiano, como pueden ver las fórmulas que se aplican. Aquí el voltaje en el inductor también es el significado de este plano, y aquí está su fórmula, también su significado de símbolos, su proceso, por ejemplo la aplicación de ley de voltaje de Kirchhoff, que es donde la suma en las mallas es 0, y como se puede ver aquí en la fórmula. Su significado también, voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor. Cuando no hay resistencia significa que no hay pérdida de energía y la energía se intercambia entre el inductor y el capacitor. Aquí se expresan los voltajes, aquí se relaciona, se sustituye una ecuación y aquí la ecuación diferencial, pues la final. Que el sistema oscila cuando es esta fórmula. La solución general es esta.
Q igual a A por coseno sobre U por T más B por seno entre paréntesis U por T. Como pueden saber, aquí es donde A y B son constantes dependiendo de la condición inicial. U pues es la frecuencia angular que la corriente del circuito, significado de cada una, y aquí partimos usando Laplace. Por ejemplo, se aplica la fórmula, aquí se agrupa, se despega, se simplifica, se aplica la transforma inversa y el resultado final. En ese momento pues también hice una tabla que es donde están todos los fenómenos. Por ejemplo, acá fenómeno o problema, descripción del problema, leyes físicas, ecuación diferencial y solución. Esta pues la tengo eso en un... Esta pues está en este Word, pues la recorté porque la tengo es en el Excel. La verdad no me permitió copiarla para meterla aquí como tal la tabla, me salía toda rara. Entonces aquí pues tenemos la caída libre en resistencia al aire, en movimiento armónico simple, péndulo simple, circuito RC, circuito RL, circuito RLC, enfriamiento de un cuerpo, crecimiento poblacional, crecimiento logístico, descarga capacitor, oscilación amortiguado, oscilador forzado, difusión de calor, movimiento con fuerza constante, caída con resistencia cuadrática, circuito LC, velocidad límite, ley de dinámica, modelo de epidemia, vibración de una cuerda. Aquí está la descripción, que como ejemplo la primera, un objeto con razonamiento proporcional a la velocidad, masa unida a una resorte sin fricción, oscilación de un péndulo, capacitor cargándose, corriente a una bobina, temperatura baja en el ambiente, crecimiento proporcional, población con límite de capacidad del entorno, el capacitor, aquí el capacitor pierde energía a través de una resistencia, masa, resorte con fricción viscosa, sistema con fuerza externa periódica, transferencia de calor a lo largo de una barra, movimiento con aceleración constante, resistencia del aire proporcional, oscilación sin pérdidas, velocidad constante cuando fuerza se equilibra. Relación entre voltaje y corriente en un resistor, propagación de enfermedad en población, propagación de ondas en una cuerda tensa. Estas también son las leyes que se utilizaron: la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Hooke, Newton, torque de aproximación seno, la ley de Kirchhoff, la ley de enfriamiento de Newton, modelo exponencial, método logístico, ley de Kirchhoff de voltajes más relación, ley de Newton más ley de Hooke más la fuerza de amortiguamiento, ley de Fourier, la segunda ley de Newton, y también modelo epidemiológico SIR más la segunda ley de Newton más tensión en la cuerda. Estas ya son las ecuaciones diferenciales, como pueden ver, de cada una. Eso lo tengo en un Excel, que estas son todas las fórmulas. Esta que es la penúltima, que es la modelo de epidemia, pues esa, como pueden ver, no tiene solución, o sea, analítica general, o sea, una fórmula en general que la resuelva numéricamente. No digo que no tenga solución, sino que, o sea, no hay una como tal en general como esta. Esta pues depende del amortiguamiento. Y pues muchachos, eso es todo lo que quería mostrarles. Pues aquí sobre los problemas y los fenómenos que habían. Pues esta era una tabla que había hecho de varios problemas, también para que supieran su descripción, pues sus leyes,
su ecuación diferencial, y pues ya al final esta ya es la solución de cada una. Muchas gracias, que tengan un buen día.